Disfruta Amazon Prime, incluido en tu triple pack sin costo adicional por Mega. Una gran parte de ser mamá es esperar. Para todos esos momentos, regálale una línea Mega Móvil, con llamadas, redes sociales y 14 GB para navegar, por solo 150 pesos al mes. Porque mamá de ti espera lo mejor. Mega Móvil, la compañía celular de Mega. El béisbol en Unión Laguna, por la pantalla de Mega. Si tienes tu triple pack de Mega y aún no solicitas tu cortesía Amazon Prime, ¿qué esperas? Ingresa a mi cuenta Mega en mega.mx. En el menú Mis servicios, solicita Amazon Prime. Recibirás un código de validación de solicitud en tu celular. Ingrésalo. En Activa tus servicios, da clic en Activa aquí. Y sigue las instrucciones para crear tu usuario y contraseña Amazon Prime. Con Mega, ganas. Les saludo con gusto. Hoy otra vez vamos a tocar, pero de manera más minuciosa y totalmente autónoma, digamos, la realidad de dos municipios, dos de los más importantes de la zona metropolitana de La Laguna, Gómez Palacio y Lerdo, su realidad financiera, su realidad presupuestal, cómo es que funcionan estos gobiernos, cómo han funcionado los últimos años, al menos en 2024, qué es lo que proyectan hacer en 2025, por qué no hay tanta inversión pública en Gómez Palacio, o por qué hay más inversión pública en Lerdo que en Gómez Palacio, siendo que Lerdo tiene menos presupuesto, o por qué no se están gastando todo el dinero, o por qué ha crecido la deuda pública, o por qué no hemos visto reflejados en ambos municipios pues el dinero público que en teoría ahí está o ahí se puede gestionar. Vamos a analizar en este caso las finanzas públicas de estos dos municipios y para ello nos acompaña Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna. Luis Alfredo. Jorge, ¿cómo estás? Contento de estar de vuelta aquí, ya tenía mucho. Bienvenido, ¿eh? Y contento con los números también, ¿no? Bueno, contento por el trabajo realizado, un poco preocupado por la gestión financiera de estos municipios. Y es que recientemente, hace unos días, el Consejo Cívico de las Instituciones, perdón por ver el acordeón, pero presentó un informe llamado Análisis de las Finanzas Públicas de Gómez y Lerdo. Normalmente le ponemos mucho énfasis a Torreón, le ponemos mucho énfasis incluso al estado de Coahuila y le restamos un poquito de visión a Gómez, Lerdo y al estado de Durango, pero al final territorialmente son las áreas más importantes de la región, las más grandes, y creo que hay que ponerles atención, además de que hay ahorita un periodo electoral, se renuevan alcaldías, y es momento de desmenuzar y de explicarles aquí cómo se gasta el dinero, si es que se gasta, y por qué, de alguna manera, no estamos viendo desarrollo. Entiendo que va muy de la mano la inversión pública con el desarrollo. Así es. Es como una fórmula que no falla. Los municipios y los estados que tienen más inversión pública normalmente son los que más crecen. Así es. ¿Qué está pasando preliminarmente o a ojo de buen cubero cuando empezaron a ver el presupuesto de egresos, por ejemplo, el avance de gestión financiera Gómez Palacio? ¿Con qué se encontraron? Pues mira, de entrada con que es un tanto difícil para el ciudadano entender la complejidad de la administración centralizada, la administración descentralizada, y al momento de revisar todas las cuentas públicas existentes en el portal de transparencia de Gómez Palacio, pudimos ver cuáles son los dineros totales, como dice la gente, con cuánto cuenta el Ayuntamiento de Gómez Palacio y también el Ayuntamiento de Lerdo para poder hacer, obviamente, ejercicio del gasto. Y pues nos llevamos la sorpresa de que al menos en 2024 se recaudó más de lo que se estimaba recaudar a inicio de ese mismo año. ¿Por qué te digo esto? Porque su ley de ingresos
decía que iban a recaudar 2.250 millones de pesos y al cierre del año recaudaron 2.343 millones de pesos, es decir, 93 millones de pesos más. Fruto, yo te diría, de las estrategias para recaudar más predial, de las estrategias para recaudar más multas, del cabildeo para tener más recursos por parte de la federación y al final de cuentas, pues nosotros podemos afirmar que en efecto Gómez Palacio recaudó bien y lo hizo de una manera eficiente, pero una cosa son los ingresos y otra cosa son los egresos. Y ahí es donde los ciudadanos más debemos de poner la lupa. Que digo, normalmente a nosotros como ciudadanos nos molesta mucho el tema tributario, no porque tengamos que pagar impuestos, no porque nos sancionen con multas económicas o porque tengamos que pagar predial o derecho por conducir un vehículo, sino porque ese dinero no lo vemos reflejado. Exacto. En mejores condiciones de vida. Al final, una de las maneras también más eficientes de reducir la pobreza no nada más es pagando mejores salarios, es resolviendo temas muy sencillos y muy básicos como acceso a agua potable, pavimento, transporte público, etcétera. Todo eso que la gente lo tenga resuelto. Así Con es. eso se usa el dinero de inversión pública. Algo que aquí estamos viendo, pues hay subejercicios, pues yo voy a usar el adjetivo insultantes. Si fueras ciudadano, hermano ciudadano de la Laguna de Durango, digo, aquí en Torreón a cada rato nos metemos en problemas por estar criticando, pues yo me sentiría ofendido, ¿no? Claro. ¿Qué encuentran en la obra pública? Bueno, mira, de entrada se supone que tú como municipio, si no cuentas con suficientes recursos, ya sea porque no recaudas o porque no tienes el suficiente dinero por parte de la federación, puedes endeudarte para hacer obra pública. Porque como tú lo mencionaste, el ciudadano cuando paga sus impuestos espera pues de regreso que su calle esté pavimentada, que su drenaje esté desasolvado, que su luminaria esté funcionando de manera correcta, que cuando abra la llave pues salga agua y no salga aire. Y pues la realidad es que muchas de las veces es en el último rubro en el cual se destina presupuesto. Y tú analizas el apartado de deuda, que se supone que es una palanca para el desarrollo, y resulta de que aunque tienes más ingresos en el municipio de Gómez y estás gastando poco en inversión pública, tu deuda sigue creciendo, tanto pasivos a proveedores como pasivos a bancos, al grado de que hoy Gómez Palacio debe 823.8 millones de pesos. Y eso preocupa porque, pues, al final de cuentas, uno diría, ¿a dónde se está yendo el gasto entonces? Si tienes cada vez más gasto y tienes cada vez menos inversión en obra pública. Pues bueno, definitivamente la respuesta es se está yendo al pago de la nómina y esto lejos de abonar a la competitividad, pues hace que el gasto en el tiempo inmediato se vuelve insostenible. Se está yendo al pago de la nómina, se está yendo, supongo, a servicios generales. Sí, y creo que hay un apartado en el presupuesto, no me dejarás mentir, que llama la atención. Arrendamientos, ¿no? Ajá. El ayuntamiento, también vamos a hablar ahorita de Lerdo, pero el ayuntamiento de Gómez Palacio gasta muchos millones de pesos Así es. en rentas. Entiendo que no nomás son rentas de bienes inmuebles, también puedes rentar servicios, etcétera, ¿no? Sí, sí. Es un apartado por ahí que nos saltó bastante y que decidimos incluir en la publicación, porque esto ha hecho que, pues, si bien el 34% del presupuesto se vaya a nómina, el 25% del presupuesto se vaya a servicios generales, donde arrendamientos, pues, es uno de los rubros con mayor, vamos a decirlo así, ejercicio del gasto. Ya ni siquiera presupuesto, el ejercicio del gasto. Es que yo escucho a todos los candidatos y candidatas Ajá. de los 3 partidos, 4, no sé cuántos están compitiendo, que ofrecen muchas cosas que se ven bonitas, como siempre pasa en campaña, ¿no? Y vamos a invertir 250 millones de pesos en la generación de créditos, incentivos, bla. Vamos a invertir 300 millones de pesos para renovar la infraestructura hidráulica de la ciudad. Ok, muy bien. ¿Cómo? Gómez tiene por ahí de 2,000 millones de pesos de presupuesto, ¿no? Un poquito menos. Un poquito más de 2,000 millones de pesos.
quiero pensar que sí hay 300 millones de pesos en un año claro. para hacer. Claro, claro. ¿Se puede con voluntad redistribuir el recurso como tú creas conveniente o la ley tiene sus trabas, tiene sus impedimentos? Pues mira, al final de cuentas, la ley de contabilidad gubernamental donde pone controles es en el ejercicio excesivo del gasto y te pone ciertas reglas. Las principales, como te decía al principio, era que si tú recaudas más de lo que estima tu ley de ingresos, obviamente es algo bueno para tu municipio. Un municipio con superávit fiscal o un estado o un país, pues es bueno. Pero, pues, ¿de qué te sirve recaudar más si ese dinero no lo estás gastando necesariamente en infraestructura para el desarrollo? Y la ley de contabilidad gubernamental te lo marca. Debes invertir más en inversión pública. Desafortunadamente, lo que nosotros encontramos, al menos en el municipio de Gómez Palacio, son estos contrastes, Jorge. Fíjate, 2024 se presupuestaron 212 millones de pesos para obra pública y se ejercieron apenas 166 millones de pesos, es decir, el 10% del presupuesto de la administración centralizada. Y es muy importante que hagamos ese énfasis. Y digo, hay que explicarle a la gente cuál es la diferencia entre la administración centralizada y descentralizada Ujú. y cuál es este truco que encuentran a lo mejor, ¿no? También para justificar ciertos falta de inversión. Mira, por ejemplo, la administración centralizada, para que lo entiendan de una manera muy rápida, es todo el ayuntamiento, policía, tránsito, fomento económico, Implan, la Secretaría del Ayuntamiento, el Cabildo. La descentralizada vienen siendo organismos con actividades específicas con cierta autonomía, como es el CIDEAPA o el CIDEAPA rural. Viene siendo el DIF, viene siendo la Expoferia. Entonces, la administración descentralizada, al final de cuentas, le rinde ahora sí que sus informes al Cabildo y al Congreso local, y de igual manera la administración centralizada lo hace con estas instituciones. Pero la descentralizada, como te decía, tiene esta cierta libertad financiera. Sin embargo, esta libertad financiera en ocasiones hace que pues no tengan metas claras, y eso lo vemos con los 4 organismos operadores de la zona metropolitana de La Laguna. ¿Cómo te explicas que los 4 organismos operadores tengan problemas tan graves de deuda si pues su única tarea es satisfacer la demanda del agua, como tú lo decías, siendo monopolios? Son monopolios, ¿no? Estamos hablando del CIMAS Torreón, del CIDEAPA, del ZAPAL y no sé, el CIMAS Amoros y el CIMAS Rural Amoros. Solo ellos dan el servicio de conducción de agua potable Así es, y trabajan en números rojos. así es. Tienen, entiendo, exceso de empleados también. Así es. Tienen, bueno, el CIMAS Torreón tiene 2 sindicatos. Sí, Uno, sí, 2 tiene sindicatos ahí metidos, las cuadrillas de 6 personas en donde trabaja una, etcétera. Pero bueno, estamos en el CIDEAPA. Entonces, por lo que entiendo, 2024, por un lado, en Gómez fue exitoso en materia de ingresos, Así es. de generar ingresos. O sea, Así que es es. una parte importante de la administración pública. ¿Cómo genero ingresos extraordinarios de tal manera que pueda tener la oportunidad de generar mayor inversión? Así es. Y al final, cuando haces más inversiones, cuando se refleja en la calle, pues políticamente también te genera buenos resultados, ¿no? Te Ujú. puede generar continuidad, etcétera. Aquí el tema es que generaste más recursos, pero no gastaste más. Así es, ¿no? No hay un ente autónomo, alguna institución que vigile y trate de garantizar que se debe ejercer este recurso, que se tenga que ejercer este recurso. ¿Qué Claro. está pasando allí en el tema de la fiscalización? Mira, de entrada la Comisión de Hacienda del Cabildo de Gómez Palacio y el Congreso local de Durango, que tiene pues obviamente a su servicio la entidad auditora del estado de Durango, que debe revisar las cuentas públicas de los municipios y debe hacer los señalamientos correspondientes. Sin embargo, cuando pues no hay ciudadanía que participe activamente en las comisiones del Cabildo, no se interese en lo que hace el Congreso local, pues muchas veces, como saben que no hay crítica, como saben que no hay exigencia por parte de la ciudadanía, deciden hacer su trabajo indispensable, no un trabajo extraordinario, que es lo que creo yo se requiere en prácticamente todos los municipios del país, porque este problema pasa en los 2,456 municipios del país,
con sus excepciones, que tú lo decías, que son lugares muy atractivos para el desarrollo económico y al atraer empresas, pues obviamente te genera más impuestos y lo hacen de una manera rentable. Pero no todos son el municipio de Querétaro, no todos son el municipio de Monterrey, no todos son el municipio de Aguascalientes. O sea que, para que también quede claro, estos 3 municipios que menciona Luis son los que agarran más parte de su presupuesto, Sí, para inversión pública. Y al mismo tiempo son los que más crecen, tanto macroeconómicamente como también microeconómicamente, porque entiendo son de los que mejores salarios ofrecen, etcétera, ¿no? O sea, se vive mejor. No hay receta mágica, es muy sencillo. La disciplina financiera, la buena recaudación y la inversión genera crecimiento de los municipios. Y al final genera bienestar en la gente. Ustedes han comentado cuando hacen los informes de Regidor MX, por ejemplo, que se dan cuenta, batallan mucho en esa parte, por ejemplo, ¿no? En la transparencia de los cabildos, de cómo trabajan, en el acceso a la información, que no son públicas las sesiones normalmente. Esa manera de apartar a la ciudadanía también ayuda a que se manejen los recursos o abona con ese nivel de opacidad, ¿no? Sí, y desafortunadamente, cuando uno quiere hacer uso de la voz o cuando uno quiere dialogar con sus representantes, y esto pasa muchísimo en México, en ocasiones existen trabas para poder hacer uso de este cabildeo y de este acercamiento con la ciudadanía. Nosotros vemos esto como un área de oportunidad, el proyecto Regidor MX, para que los regidores se acerquen, obviamente con los ciudadanos, se acerquen con la sociedad civil y de esta manera pues haya un trabajo que motive a la gente a pagar sus impuestos, que motive a la gente a expresar sus opiniones, porque una de las cosas que me da mucho la atención es que una de las quejas frecuentes del ciudadano lagunero, cuando los censa el INEGI o cuando nosotros hacemos encuestas de percepción, es que sienten que su gobierno no los escucha. Y esto es un área de oportunidad buenísima para poder acercarse con la gente a través de estos canales de representatividad, que son los regidores y que son los diputados locales. Ahora, vamos, porque es poco el tiempo, vamos a pasarnos al siguiente municipio, que es Lerdo. Todo este informe es público, lo pueden encontrar en las redes sociales oficiales y en la página web oficial también, tanto el Observatorio de la Laguna como del Consejo Cívico de las Instituciones. Igual ahí se los vamos a poner en pantalla para que los busquen y los lean. Están muy digeribles y se van a dar cuenta de manera más puntual de lo que estamos hablando y pues a lo mejor se pueden enojar, seguramente. Pero no Suele pasar. Digo, no es que si Gómez o Lerdo o Torreón o Matamoros fueran empresas, se estarían quebradas. Pues es que técnicamente cuando tú tienes una deuda tan alta e ingresos tan altos, con gastos tan elevados, pues tu empresa sí se puede declarar en un determinado momento en bancarrota. O solo los organismos operadores de agua. Con eso nos queda Exactamente. lo que quieres. Con eso nos queda. Y no estamos, o yo no estoy alentando la participación privada en el agua, porque creo que esa no es la solución. Ellos deberían poder solitos, solo con un poco de orden. Pero bueno, vamos con Lerdo, que entiendo también hay fenómenos similares, ¿no? Sí, Mayores ingresos así es. y también problemas con el gasto. Sí, Jorge, estamos detectando que tanto la administración centralizada como la administración descentralizada, en este caso no es SIDEAPA, es ZAPAL, están obteniendo un sobreejercicio en sus ingresos. Estimaban ellos recaudar 853 millones de pesos en 2024 y logran llevar a sus arcas 960 millones de pesos, es decir, 106 millones de pesos más. Mucho ojo, Jorge, porque esto debería canalizarse de acuerdo a la ley a obra pública. Que si bien Lerdo, tú lo mencionaste al principio, gasta más que Gómez Palacio en obra pública, aquí lo interesante y lo que se debe decir también es que Lerdo también, a diferencia de Torreón y de Gómez Palacio, trae un rezago tremendo en obra pública. Tan solo entre 2017 y 2022 se invertían en promedio 90 millones de pesos al año en obra pública, que no representaba ni el 9% del presupuesto promedio. Entonces, sí hay un rezago tremendo al grado de que, ¿cómo te explicas que Lerdo sea el municipio de la zona metropolitana con más problemas de agua
siendo que tienes ahí, pues, El río. todavía la abertura del río Nazas, ¿no? A ese grado se está llegando. Tienen el río, tienen un humedal, que bueno, hay que protegerlos, pero lo tienen ahí. Por ende, los escurrimientos son más cercanos, es más probable que haya pozos de agua naturales, etcétera. Sí hay graves problemas en Lerdo y además tiene la particularidad de este municipio y tuvieron la oportunidad las actuales autoridades, llevan gobernando continuamente 6 años prácticamente. Así es. Un municipio tan pequeño se debería reflejar un cambio positivo al haber tenido continuidad en la administración pública, 6 años, y como que van con miras a 9, pero por lo pronto son 6 años, ¿no? Y no se ve. Digo, bueno, no se ve. Digo, para toda la gente que nos está viendo en Lerdo, que tiene también otras características, pero estamos viendo fenómenos similares en la laguna de Durango, en donde sí estoy ingresando más dinero, no estoy gastando lo que debo gastar, no lo estoy invirtiendo en obra pública. Entiendo también hay un crecimiento en la deuda, ¿no? Sí, que llegó en 2024, bueno, corrijo, que llegó en 2023 porque en 2024 no tuvimos respuesta por parte de Transparencia. Yo te diría que Lerdo también es el municipio más opaco en términos de transparencia de la zona metropolitana de La Laguna. A 2023 hablamos de 405 millones de pesos de deuda. Si tú me preguntas, bueno, y en 2023, ¿qué relación existía con sus ingresos totales? Yo te diría que más de la mitad de los ingresos, si se tuvieran que usar para pagar la deuda, irían canalizados en este rubro, ¿no? Por eso, cuando me hablabas de la quiebra o no de los municipios, esto sucede cuando sus pasivos son más grandes que sus activos, y en este caso, pues empezamos a notarlo especialmente en el Zapal. Y vemos, y quería pedir una reflexión también, al final Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, Matamoros, forman parte de una zona metropolitana, que incluso el INEGI la mide como tal. Ya después Torreón pagó para que lo midieran solito porque pues se quieren que los midan solitos. Pero al final somos una zona metropolitana, ¿no? Así es. Y sí me llama mucho la atención cómo cada municipio se maneja de manera tan distinta, tiene condiciones de vida tan distintas y finanzas tan distintas, ¿no? Sí. Transporte tan distinto. O sea, esta manera tan heterogénea de vivir que tenemos en la laguna va directamente o afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Y yo te diría que es uno de los grandes frenos para poder alcanzar la competitividad tan deseada que tenemos, como hay en Saltillo, como hay en Monterrey, que son zonas metropolitanas, que quizás su ventaja es que están ubicadas dentro de un mismo estado, pero pues aquí tú te pones a analizar y dices, los límites estatales son meramente ficticios, porque el lagunero es lagunero por esencia, no conoce diferencias políticas. Desafortunadamente compartimos los mismos problemas, el agua es uno de ellos, compartimos el problema de los bajos salarios, compartimos el problema del rezago frente a nuestras capitales, y lejos de construir un plan conjunto que nos ayude a elevar esa competitividad mediante la infraestructura, como tú lo mencionaste, pues pareciera que cada quien está haciendo sus esfuerzos aislados. Bueno, no nos pudimos poner de acuerdo ni siquiera en el tema del transporte. Entonces, de ahí parte mucho de la problemática que tenemos como zona metropolitana. Ahora, después de este análisis que hicieron de este informe que anualmente los publican, pero que al final toma mucho tiempo, me gustaría preguntarte 2 cosas para ir terminando. Una, ¿has notado alguna diferencia importante en materia de acceso a la información? ¿Sería el primero? Híjole, Con estos cambios que hubo. en el caso de Gómez Palacio no tuvimos tanto problema para acceder a la información. Sin embargo, sí notamos que no tiene el mismo nivel de acceso que lo tiene Torreón. En el caso de Lerdo sí notamos un rezago muy evidente, al grado de que el Zapal, siendo yo creo la dependencia, aunque sea descentralizado con más presupuesto, pues no tengamos información de primera mano y las solicitudes que hacemos nos las manden mochas. O sea, tienes que aventarte un tiro para poder entender lo que te están mandando. Documento escaneado, ¿no? Ándale, pues es que, Sí. ¿cómo dices que eres transparente si no quieres que se sepa lo que estás haciendo? Entonces, yo sí te diría que al menos frente a Torreón y Matamoros hay un rezago evidente en transparencia.
¿Y cuál es como la propuesta, después de analizar las finanzas públicas de estos dos municipios? ¿Cuáles son las conclusiones de ustedes como institución? Y al final siempre hacen propuestas, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la propuesta que harían pues, a las autoridades actuales y a las que vengan? Pues mira, en el caso de Gómez Palacio, yo te diría que tienen una oportunidad de oro de transformar la ciudad mediante la obra pública, porque a pesar de las carencias que se tienen, hoy Gómez Palacio es el municipio que más empleos formales está generando en todo el estado de Durango. O O sea, le gana a la capital. le gana por mucho. La capital está perdiendo empleos formales. En el caso de Gómez Palacio está generando cada año 1,500, 2,000 empleos formales. Trae una racha muy positiva desde el 2022. Y esto aún y con las carencias. Imagínate si se le apostara a abrir más Gómez Palacio al mundo, a mejorar su infraestructura en la ciudad industrial, a elevar el nivel de insumos que lleguen de otros lados vía conexiones. Pues bueno, Gómez Palacio se llevaría de calle a Durango, capital en desarrollo económico. Y en el caso de Lerdo, pues bueno, si hay desarrollo en Torreón y en Gómez Palacio, ¿por qué no lo puede haber en Lerdo? Estamos viendo que hay un gran proyecto que lleva ya muchos años detenido, que no ha podido establecerse por situaciones, macroeconómicas globales y nacionales, pero si se fijaron en Lerdo fue porque tiene un atractivo que no ha podido detonar precisamente por la falta de inversión pública, y eso es un área de oportunidad tremenda. Que siempre escuchamos y de años, al menos se hizo un lugar común desde 2018, pero es de siempre, que los alcaldes y alcaldesas dicen, me recortaron las participaciones federales. No nos mandaron dinero, pues ¿qué podemos hacer? Y luego uno ahí más o menos se va enterando, si no nos corrigen, pues hay creo que dos ramos fundamentales, ¿no? 33 y 28. El de uso libre del dinero es el 28, ¿no? Así es. Y ese dinero, por lo que entiendo, siempre cae. Sí, porque hay fórmula. Y el otro es gasto etiquetado, ¿no? Así Si es. los va a usar para floreros, compra floreros. Así es. Si no les mandan el dinero al 33, es porque no traen proyectos. Exacto. No porque les hayan recortado la participación, ¿no? Digo, ¿para ir quitando esos mitos? Sí, definitivamente, pues culpa siempre hay, y desafortunadamente el que la viene pagando es el ciudadano, que por eso tantos retenes, por eso tanta cacería, para recaudar impuestos, y dices, bueno, tú no te opondrías a ellos siempre y cuando vieras tu calle en buenas condiciones. Y al final, y es una sugerencia que yo doy, pues los municipios siempre van a ser, de acuerdo con el diseño gubernamental que tenemos y de sistema, pues el primer respondiente. Así es. Y ellos son quienes tienen que resolver nuestros problemas más fundamentales. Hay que centrar las discusiones, insisto, mediáticas en los municipios. Sí, lo federal, sí, está bien, pero ahorita no nos importa. Necesitamos que resuelvan lo que está aquí, porque de ahí se escala a proyectos más interesantes, ¿no? Así es. Y para eso están estos organismos como el CCI, para poner el tema sobre la mesa, y ojalá ustedes también lo estén hablando en su casa y tengan pues más argumentos como para ejercer su voto, pero también para como ciudadano todos los días estar exigiendo que te reparen tu banqueta, que te reparen tu drenaje, porque insisto, dinero sí hay. Se lo gastan en tonterías. Dinero siempre ha habido, ¿no? Digo, vive como reyes. Salen ricos, entran medianos, salen ricos. Pero bueno, Luis, muchas gracias. Jorge, gracias a ti por estar aquí. Nos estaremos viendo la semana que entra en otro fondo. Por lo pronto, pasen buena noche. El béisbol en Unión Laguna, por la pantalla de Mega. Una gran parte de ser mamá es esperar. Para todos esos momentos, regálale una línea Mega Móvil con 14 GB para navegar por solo 150 pesos al mes. Porque mamá de ti espera lo mejor. Mega Móvil, la compañía celular de Mega.